Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo acá en la Casa Se Platica. Con motivo del reciente estreno de Silencio Radio, hace unas semanas proyectamos en el Cineclub de la Casa la película de Juliana Fanjul. Y en esta ocasión vamos a aprovechar para que Juliana y Rafael Cabrera, periodistas que participan en el documental, platiquen con nosotros. Juliana Fanjul es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, graduada de la Cátedra Documental de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y del máster en realización cinematográfica en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra, Suiza. Su trabajo se enfoca en las relaciones de poder en la sociedad, destacando habitualmente a personajes femeninos. Sus películas se han mostrado en numerosos festivales y ha obtenido muchos reconocimientos. Actualmente es maestra en diversas escuelas y jefa de la cátedra documental de la Escuela de Cine de Cuba. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Leticia, hola Rafa, encantadísima de estar aquí con ustedes en la Casa del Maquillo virtual. Gracias. Rafael Cabrera es periodista y escritor mexicano. Estudió en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Se especializó en temas de transparencia, archivos históricos y registros públicos. Ha trabajado en varios periódicos como Animal Político, El Universal, MX, y desde 2014 en el equipo de investigaciones de Carmen Aristegui. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez. Actualmente trabaja en la agencia The Associated Press y ha publicado los libros La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Debo olvidar que existí, retrato inédito de Elena Garro, ambos en Penguin Random House. Actualmente imparte clases en la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues hoy el tema que vamos a tratar es cómo el periodismo nos afecta a todos como ciudadanos. Y para empezar, yo quisiera preguntarle a Juliana, ¿qué fue lo que te motivó para hacer el documental sobre la censura que ha vivido Carmen Aristegui? Bueno, Silencio Radio surgió en 2015, cuando de la noche a la mañana la voz de Carmen dejó de poder ser escuchada. Yo tenía costumbre de escuchar a Carmen desde niña, creo, desde adolescente. Tengo recuerdos así muy, muy antiguos de esa voz sonando en la sala de mi casa. Y en 2015, cuando esa voz desapareció, pues era un momento particularmente tenso para México. Acababan de desaparecer los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Carmen y su equipo habían publicado la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Estábamos muchos mexicanos muy preocupados por el regreso del PRI al poder y muy pendientes, ¿no? Muy conscientes de que había que estar alertas, digamos. En todo caso, ese era mi sentimiento. Que de pronto esa voz dejara de existir, que dejara de sonar, pues a mí me preocupó. No era la primera vez que le sucedía esto a Carmen y a su equipo, pero empezaron a pasar los días y los días y los días y esa voz no regresaba. Y eso me llenó de rabia y de preocupación también. Ya era un momento en el que estábamos viendo esa agresión contra la prensa tan brutal, con algunos asesinatos y los números subiendo. Y entonces, bueno, eso como una simple radioescucha que de repente sintió la necesidad de convertir eso que sentía en algo creativo, de hacer de esa incomodidad y de ese sentimiento de que mis propios derechos como radioescucha estaban siendo pisoteados, se convirtió en un motor para hacer esta película. Con esa idea, única idea de querer hacer algo, de poner un poco de luz
frente a una situación que me parecía injusta, tanto para Carmen, para el equipo, como para mí y tantos miles de mexicanos que escuchábamos el programa en ese momento, con ese deseo, ¿no? De poner una luz, de gritarle al mundo un poco lo que estaba sucediendo en México, fue que nació la película. Con eso busqué a Carmen, lo cual no fue sencillo. En un momento particular, ¿no? Para el equipo. Me acuerdo la primera vez que llegué y la cara que tenía Rafa diciendo, pero esta gente está grabando, ¿qué es esto? No sonaba como la mejor idea llevar una cámara, un micrófono y pues unos desconocidos totales que de repente pues estaban escuchando lo que el equipo estaba trabajando, ¿no? Ellos estaban, por un lado, defendiéndose de una serie de ataques muy, muy duros, ¿no? Que estaban llegando, y por otro lado, intentando continuar su trabajo a través de publicaciones en el portal de internet. Entonces, bueno, me acuerdo como con ese sospechosismo con el que se nos miró y nada, pues poco a poco logramos, creo yo, hacer una relación de confianza y que las puertas se nos fueran abriendo y pues descubrir un poco juntos esta película que pues en un inicio no se sabía, yo no sabía, ¿no? De qué se iba a tratar, sabía únicamente que había un deseo de hacer algo para evitar convertirme en cómplice del silencio que se les estaba imponiendo. Rafael, ser periodista en México es considerado una de los trabajos más peligrosos en el mundo. Y después de que Juliana hizo su documental, ahorita pareciera que se sigue atacando la libertad de expresión. ¿Cómo nos afecta esto? No nomás a los periodistas, sino a todos como sociedad. Hola, muy buenas tardes. Hola, Juliana, hola, Leti, hola a todos en la Casa del Maquío. Pues creo que en definitiva México pues tiene una larga historia, ¿no? De represión hacia los periodistas. No es algo nuevo, no es algo que podemos decir que nada más ocurre en los últimos sexenios. Es parte, digamos, ¿no? De la historia de casi de las relaciones de poder entre México, entre el gobierno, ¿no? Los grupos de interés, etcétera, y que ahora pues también hay que sumarle el factor narcotráfico, ¿no? Y violencia. Entonces, creo que por un lado definitivamente no es lo mismo. Lo que nos pasó, pues definitivamente fue terrible, ¿no? Que cerraran este programa de radio, que echaran a la calle incluso a gente del equipo que no tenía ningún tipo de responsabilidad o que había participado en el reportaje, ¿no? De la Casa Blanca. Y esta idea que sembró, por ejemplo, entonces el presidente Peña Nieto, de que era un conflicto absolutamente comercial entre Carmen y MBS, ¿no? Pero creo que quienes pues hemos estudiado periodismo, sabemos como del medio, pues de algún modo sabemos que la censura se expresa de diferentes formas, ¿no? No siempre es la violencia física o el homicidio, ¿no? Que podríamos decir que es el estado más alto, sino que tiene formas más sutiles, ¿no? Desde la autocensura hasta el cierre de programas, castigar con publicidad, en fin, que la censura se manifiesta y no solo pensar como censura como amordazar, ¿no? Sino que se expresa de muchas formas y no solo es la censura, sino incluso, ahora lo vemos, ¿no? Por un lado, pues atacar a quienes publiquen desde el más alto poder, que se critique. ¿Y qué tipo de efectos puede tener esto? Pues persuasivos, ¿no? Si publicas algo contra el poder o contra el presidente, pues te van a exponer, te van a linchar públicamente, te van a atacar en redes sociales. Simplemente es un poco diferentes manifestaciones, ¿no? Y creo que ya para acabar esta parte de la intervención, pues sí, una cosa es ser reportero en Sinaloa, en Tamaulipas, en Tijuana, en Veracruz, ¿no? Donde la violencia es más intensa y donde incluso pues el narco ha tomado, y esto lo dicen los informes, ¿no? Muchos de los homicidios de reporteros o de periodistas pues están ligados obviamente al crimen organizado y a las policías municipales, sin quitar ningún tipo de responsabilidad a más alto nivel, ¿no? Pero vaya, es una de las formas que se ha expresado y no es lo mismo definitivamente ser periodista en estos estados
que ser periodista nosotros en Ciudad de México, ¿no? Creo que de algún modo tanta exposición pública, quizá el nombre, ¿no?, de Carmen, eso de algún modo nos protegió. Creo que hubiera sido como muy, muy evidente que si nos hubieran hecho algo físicamente era como obvio de dónde venía, y lo que eligieron pues fue echarnos, ¿no?, acabar con un programa. Entonces, insisto, no solo pensemos que la censura es impedir que alguien publique o diga algo, se manifiesta de formas muy, muy sutiles y a veces ni siquiera nos podemos percatar, ¿no? Y entonces es ahí cuando ya estamos en un problema de autocensura principalmente. Juliana, tú dices que hacer periodismo en México es un acto de resistencia actualmente. ¿Cómo entre los dos me pudieran explicar esto? ¿Y cómo es el papel que deberíamos de jugar las audiencias, la sociedad civil, para defender el periodismo y la libertad de expresión? Porque pues cuando se ataca la libertad de expresión, se ataca nuestra libertad. Esta idea de resistencia surgió mientras estaba yo escribiendo la película, tratando de encontrar cuál era el ingrediente universal, ¿no?, de lo que estaban, de esa batalla que estaban llevando a cabo Carmen y el equipo. Tenía yo muchas ganas de que en un futuro podamos volver a ver la película y continúe siendo vigente. Y que se pudiera ver fuera de México sin forzosamente estar tocado de alguna forma personal con los acontecimientos, y poderla entender y poderse encontrar como espectador. Y lo que me di cuenta es que para sobrevivir, lo que habían decidido hacer Carmen y el equipo era continuar, porque bajar las manos, decidir pues ya hasta aquí porque está muy peligroso, porque implica una serie de cuestiones, qué sé yo, que te desgastan, porque, en fin, rendirse significaba de alguna forma morir, ¿no? Entonces, en esa resistencia encontré que estaba esta idea de que se podía sobrevivir a través de esa resistencia. Y eso me encantó porque se le puede dar, se puede aplicar, digamos, a cualquier batalla de quien resiste, ¿no?, a cualquier lucha, no forzosamente que tenga que ver con el periodismo o que tenga que ver con el caso mexicano. Pero bueno, ciertamente pues las condiciones para el ejercicio periodístico hoy, y era entonces ya verdad en 2015 y los años que estuve acompañando y filmando este documental, acompañando al equipo, pues eran momentos muy, muy duros, ¿no? Y creo que es así para la mayor parte de quienes ejercen un periodismo serio, un periodismo independiente, un periodismo libre, porque otra de las cosas quizás evidentes, pero que de alguna forma pude palpar de forma muy, muy cercana, fue que a cualquier investigación que se publicara venía de alguna forma una reacción, ¿no? Había como una suerte de golpe contra golpe, y golpe entre comillas porque no considero que las investigaciones y sí, lo que publique la prensa sea hecho con dolo y sea hecho para golpear. A veces sí, y estoy convencida de que en el caso del equipo que yo filmé no fue así, pero en todo caso había una acción-reacción, y eso también me pareció interesante. No debería forzosamente de ser así, ¿no? No sucede en todos los países, en todos los ámbitos, en todos los terrenos. Entonces, en ese acción-reacción, en ese golpe contra golpe, me parece que también se encuentra la idea de resistencia, porque para seguir publicando, para continuar informando, se necesita pues estar dispuesto a sobrellevar eso, a resistir a eso que forzosamente va a llegar, que son los ataques en sus diferentes manifestaciones. Rafa, ¿cuáles son los retos que enfrenta ahorita el periodismo, pues sobre todo en este momento en México? A ver,
mi papá decía que la libertad de expresión era un ingrediente esencial de la democracia. ¿Y qué pasa ahorita? Bueno, ¿qué retos o cómo ves tú el oficio de periodista? Claro, pues retomando un poco esto, comentario, ¿no? De resistencia que preguntabas y que también Juliana señalaba, pues sí, creo que también, sin duda, el documental pues muestra una faceta distinta de Carmen en el sentido de que es una periodista que pues decide volverse empresaria, ¿no? De medios. Creo que esa es una cuestión también un tanto atípica a veces en los medios mexicanos, ¿no? En la que ella, pues bueno, decide, ella tenía el propio sitio, ¿no? De Aristegui Noticias, era independiente de MBS desde que salimos, entonces, francamente, esa fue como, digamos, nuestra, sin que suene despectivo, pues un poco nuestro bote salvavidas, ¿no? Donde pues todos nos subimos cuando MBS cierra y a partir de ello, pues Carmen, todo el equipo, ella tratando de, pues de construir, de invertir su propio dinero y de crear pues un medio mucho más robusto finalmente para tener independencia, ¿no? Creo que hoy fue muy interesante lo que dijo Carmen en la mañanera, bueno, en respuesta a la mañanera del presidente López Obrador, ¿no? En el sentido de que pues detrás del sitio de Aristegui Noticias, pues no hay intereses políticos o comerciales, ¿no? No hay una inversión de ex candidatos presidenciales. Ahí ella sugirió algunos otros ejemplos de otros medios, los cuales, pues bueno, finalmente creo que sería mejor que vieran el comentario editorial de ella, que ya está en su cuenta de Twitter de Aristegui Noticias. Pero eso es, creo que es interesante, ¿no? La independencia. Creo que los retos que ahorita enfrenta el periodismo es dinero, definitivamente, ¿no? Siempre, pero seamos realistas, el periodismo siempre está en resistencia y siempre está en crisis, o sea, ese es el estado permanente del periodismo y que creo que tiene que ver con que la sociedad siempre está en crisis, ¿no? O sea, no podemos decir que sean crisis o síntomas separados, ¿no? Creo que van de la mano. ¿Qué enfrenta el periodismo? Pues bueno, obviamente violencia, obviamente creo que se ha hecho una gran capacitación en los últimos años, creo que quizá para la gente o los ciudadanos ha pasado un poco de noche o no se han enterado y está bien, no pasa nada, pero se han hecho grandes esfuerzos durante los últimos años por profesionalizar y por mejorar el periodismo, ¿no? Y creo que uno de los bonitos resultados que pudiera haber es que de algún modo todas estas herramientas del periodismo de investigación, en el que se ve que son como grandes reportajes o algo, creo que durante los últimos años los periodistas nos hemos esforzado porque bajen a las redacciones estos recursos y porque se integren, digamos, mejores prácticas y mejores herramientas en el reporteo diario. Y creo que eso es algo que no podemos omitir, ¿no? Porque francamente el esfuerzo de la capacitación de los periodistas a veces es un esfuerzo propio, a veces es con dinero propio y en un escenario totalmente adverso, en el que ganas poco dinero o trabajas en un medio que tiene cierta línea editorial, pero creo que también hay que diferenciar, una cosa son los medios, su relación comercial con el gobierno, y otra cosa son los reporteros, ¿no? Entonces, hay reporteros, grandes reporteros en pequeños medios, en fin, que es muy, muy complejo, pero creo que lo más grave es que nos dejemos de informar, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ve la mañanera y dice, es que esta es la verdad, esta es la información directa del gobierno. Pero también hemos visto que mucha información que se ha entregado a través de la mañanera o en este tipo de pues recursos creados por el actual gobierno, hay mucha desinformación, hay información parcial, en fin, que ese tipo de contrastes, de equilibrio, de contrastar la versión oficial contra la realidad, de buscar expertos, de contextualizar, todo eso lo hace un periodista. Y cuando perdemos eso, básicamente lo único que estamos perdiendo es, digamos, no podemos reducir el mundo a blanco y negro, a buenos y malos, ¿no? Creo que un periodista trabaja en los matices grises y en demostrar que todo es mucho más complejo de lo que a veces los políticos nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces, cuando un periodista deja de hacer su trabajo, vaya, se afecta a la sociedad porque pues dejamos de tener ese tipo de información, dejamos de tener análisis, dejamos de tener contrastes de información y pensar que un gobierno, sea el que sea, nos va a dar información
sin intereses políticos, francamente es caer en el juego de la desinformación, ¿no? No caigamos en las versiones oficiales. El hecho de cómo pudiéramos hacer una campaña para concientizar a la sociedad que si silenciamos a los periodistas independientes, estamos, como dices tú, Rafa, silenciando la verdad, o sea, una parte de la verdad. Todas las democracias se han construido gracias a la información de investigaciones periodísticas independientes. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, tu documental, Juliana, como un grito para eso, pero ¿qué otras cosas debería tomar conciencia la gente que tenemos que hacer como sociedad, como audiencia? Bueno, efectivamente la película es un gesto, ¿no? Muy, muy personal por intentar pasar de espectadora a actora. Y creo que de alguna forma este tipo de cine pues intenta, no soy publicista, entonces no puedo decir qué campaña habría que hacer, pero pues este tipo de películas invitan, ¿no? A que la gente, la sociedad se involucre en las cuestiones que tienen que ver con la propia sociedad y con la política, ¿no? Del país. Dice Rafa que lo más importante efectivamente es que la sociedad esté informada y que cuando censuran a un periodista, cuando asesinan a un periodista, cuando se autocensura a un periodista, lo que sucede es que nos dejamos de enterar. Entonces ese trabajo está hecho para nosotros. Entonces nosotros debemos de proteger, de intentar, ¿no? Que se garantice que ese trabajo se puede seguir haciendo. Entonces, nada, esa lucha, ese estar activos, ese pronunciarse, ese estar informados, ese despertarse y querer meterse, ¿no? En la discusión, tiene que ver con proteger las libertades, ¿no? La libertad de saber, la libertad de que los periodistas opinen, investiguen, informen, diferentes libertades. Entonces, en ese sentido, siento que es nuestro deber como sociedad exigir que esa libertad se proteja y no acostumbrarnos. Hay una escena en la película en donde hago un reclamo, ¿no? Es tan se ha normalizado tanto la violencia en general, no solo contra la prensa, se ha normalizado tanto la corrupción que nos acostumbramos, porque es complicado, entiendo que sea complicado todos los días palparlo a flor de piel como si nos hubiera sacado de la cama una noticia, ¿no? Insólita. Las noticias insólitas en México nos ocurren todos los días, entonces una forma también de vivir en ese cotidiano pues es hacernos callo, hacernos la piel dura, ¿no? Y creo que lo que debemos estar muy conscientes es que ese acostumbrarnos y ese normalizar esa serie de situaciones pues van en contra de un país mejor, de un futuro mejor, de cualquier posibilidad de salir de ese atoradero en el que estamos y en el que creo que nos seguimos sumiendo. Entonces, no están ahí los periodistas para que hagan su trabajo y se la ganaron o lo que sea. No, están ahí haciendo un trabajo para la sociedad y entonces la sociedad tiene que responder, los tiene que proteger. No a todos al igual, ¿no? Esto es complejo, ¿no? De nuevo, Rafa hablaba de eso al inicio, ¿no? De la diversidad que existe dentro del paisaje de los medios en México, pero yo en todo caso me sentí eso de forma muy, muy fuerte con el programa en ese momento de Carmen, con la voz de Carmen, con lo que ella representa y por supuesto el equipo que la acompaña. Sin periodismo independiente, viviríamos con información completamente manipulada y no habría contrapesos para las verdades oficiales. ¿Cómo le podemos hacer, Rafa, qué es lo que más satisfacción te da a ti en tu trabajo diario para no terminar en algo
negativo? ¿Cómo podemos hacer para poder seguir siendo una sociedad libre donde se escuchen todas las voces y se respeten? Porque puedo estar no de acuerdo con lo que dices, pero pues daría la vida por el derecho que tienes de decirlo, ¿no? Claro, sí, aquella frase, ¿no? De la Revolución Francesa. Sí, creo que es bastante complejo, ¿no? En el momento en el que estamos, en el que se cuestionan, pues, las relaciones de poder y económicas de los medios, que creo que es un debate que sin duda tenemos pendiente en México, ¿no? No sé si el camino sea tener algún líder de Estado haciendo pública información confidencial. No creo que ese sea el camino que debamos llevar desde mi punto de vista personal, porque vaya, ahí sí hay como límites claros, ¿no? Cuando se viola el derecho de una persona, creo que no podemos estar de acuerdo en que se haga de algún modo así público, sea la causa que sea o sea el personaje que sea, ¿no? Creo que es muy claro que hay que dividir y que hay que matizar, porque si lo vemos todo buenos y malos, blanco y negro, esto va a ser francamente descarnizado, ¿no? Tampoco olvidar que, pues sí, obviamente la Constitución protege la libertad de expresión, de eso creo que nadie aquí puede estar en contra, pero creo que también hay que recordar que como personas también tenemos responsabilidades, ¿no? Y creo que también al momento de publicar algo, por ejemplo, en redes sociales, seamos o no periodistas, también tenemos que hacernos responsables. Y creo que la gente no se ha asumido como a veces emisores de desinformación, a pesar de que digan, es mi libertad de expresión. Una cosa es una opinión, la otra cosa es inventar hechos, la otra cosa es inventar contextos. Y a veces sin ofender a las personas, pero hay gente que a veces no tiene ni siquiera clara la diferencia entre una nota, un artículo, un reportaje, una columna. Vaya, uno como periodista lo tiene bien claro porque lo ves en el primer semestre de la carrera. Pero hay gente que no tiene ni idea y cree que una columna es un reportaje y que Denise Dresser escribe notas o reportajes, ¿no? Entonces, hay también una especie de, pues, falta de alfabetización mediática, ¿no? En el que sería muy bueno en el que la gente pudiera decir, bueno, cuando lees una nota informativa, ¿en qué te tienes que fijar? Bueno, que venga una fuente real, que sea algo que tú pudieras verificar, etcétera, ¿no? Hay como cosas muy, muy básicas, pero a veces ni siquiera revisamos eso, ¿no? También tiene que ver la influencia de las redes sociales y con toda esta, pues, rapidez y de algún modo, pues, libertinaje, ¿no? No quiero sonar conservador, pero vaya, no es lo mismo un reportaje porque, seamos honestos, se le exige y se le demanda mucho a los medios, equilibrio y todo eso no estoy de acuerdo en que se deba de cumplir, pero al mismo tiempo, cuando se trata, no sé, de youtubers o páginas que son de apoyo a algún político y que se venden como periodismo independiente, todo eso, la gente, todo lo que se le exige al periodismo, la gente se lo deja de exigir a estos personajes, ¿no? Porque piensan lo mismo que ellos. Entonces, si vamos a pensar que el periodismo es bueno solo cuando me da la razón en mis intereses políticos, pues francamente estamos jodidos, porque así no es la democracia y así no es la realidad, ¿no? A nosotros, y yo lo digo, me hago responsable de lo que yo digo. Cuando sacamos, por ejemplo, el reportaje de la Casa Blanca, pues vaya, todos nos aplaudían, todos decían, wow, eso es periodismo, etcétera, ¿no? Pero cuando se han hecho críticas o señalamientos hacia el presidente o algo, entonces ya somos vendidos o somos chayoteros o somos de la oposición. Entonces es como de, ok, entonces cuando nada más digo las cosas que te complacen, el periodismo es bueno y cuando no, el periodismo es malo. La vida no es así, pues la vida es bastante gris y tenemos también que aprender como sociedad, y creo que nos falta mucha madurez, aprender a tragar quizás sapos, ¿no? O a cambiar, o a aceptar que también es válido cambiar de opinión, o que hay que entender las cosas en su contexto. Entonces, francamente, a mí a veces me da miedo, o no miedo, pero sí dices, entras a Twitter y dices, wow, ¿no? O a Facebook, en el que la desinformación y la manipulación es tan evidente, ¿no? Ya se convirtió tan inherente, y los ataques hacia la prensa también. Entonces dices, bueno, entonces ¿dónde se va a informar la gente, no? En youtubers que son francamente manipulados o que están vendiendo mentiras, o con medios en donde pueda haber una práctica. Yo creo que es importante diferenciar entre una mala práctica periodística en la que no puede haber dolo, en la que puede haber una mala práctica porque el reportero es inmaduro, le faltó corregir
consultar algunas fuentes o interpretó más unos datos. Pero eso, digamos que eso puede ser una mala praxis. Ya de ahí a que haya un dolo para inventar, etcétera, la desinformación, y ya con esto acabo, es de los dos lados en este momento. No nada más pensemos que es una desinformación para atacar a un actor político. También es de todos, y en medio de eso todos estamos perdiendo, los medios y la gente. Decía nuestro memorable Javier Valdés que a México que al periodismo en México le faltaba sociedad. Entonces, yo quisiera que cuando acabáramos de platicar, invitar pues a la sociedad a seguir leyendo, informándose, a apoyar el periodismo independiente, porque precisamente es una democracia, no puede existir sin todas las voces, sin que seamos plurales, y una verdad no es absoluta, cada quien tiene su parte de verdad, y sin periodismo independiente no puede haber esos contrapesos. Entonces, gracias Juliana por hacer documentales, gracias Rafa por hacer periodismo. No sé qué preguntas tenemos ahorita, a ver, déjenme checar. ¿Cuáles fueron los retos, los mayores retos a los que te enfrentaste, Juliana, para hacer el documental? Bueno, sin duda, uno de los grandes retos fue ganarme la confianza de Carmen y del equipo, ¿no? Tenía yo ya toda la intención y apalabrados a los productores y como muchísima ilusión de repente de que íbamos a poder hacer esa película, pero no fue tan de la noche a la mañana construir esa relación de confianza. Eso fue uno de los grandes retos. Otro sin duda que tiene que ver con una cuestión narrativa es que la película estaba pensada tanto para un público mexicano que conocía muy bien la historia de Carmen, de Peña Nieto, de la Casa Blanca, en fin, el contexto mexicano, pero también para un público internacional, extranjero, que no tuviera ni idea de qué es lo que pasaba en México. Entonces, cómo captar la atención de ese público lejano y no aburrir a los mexicanos, que de alguna forma pues esa historia que estábamos contando también les pertenecía. Entonces, esos fueron retos importantes. Un proyecto con la duración que implicó ¿no? De 3 años de rodaje, con idas y vueltas, 1 año de postproducción, en fin, significa también pues una serie de cosas, y una de ellas fue mantenernos a mí me preocupa mantenernos en seguridad, y creo que si bien nosotros no estuvimos nunca expuestos a que nos pasara algo físicamente a nosotros, yo tenía mucho miedo de que el material que íbamos acumulando, que íbamos levantando, pudiera caer en manos ajenas, en malas manos, ¿no? Eso significaba pues poner en riesgo el trabajo de Carmen y de su equipo, que de repente una investigación que todavía no salía, pero que nosotros habíamos filmado mientras estaba haciendo, pues cayera por todo grabado en las manos de quién sabe quién. Esa era una responsabilidad inmensa, y hubiera significado también el final de mi proyecto, ¿no? Con la película. Entonces, trabajar con ese nivel de responsabilidad fue sin duda también algo, pues no sé, quizás a lo que no estaba acostumbrada. Uno tiene la responsabilidad siempre con sus personajes, pero aquí había algo en juego y habían amenazas que llegaban constantemente, tanto a Carmen como al equipo, y entonces tratar de evitar vernos involucrados dentro de los posibles targets, ¿no? de esos ataques, a través quizás de simplemente perder nuestras imágenes, fue algo con lo que trabajamos constantemente y que implicó pues un poco de cabeza, digamos. No sé, por ahí todo fue complicado. A mí me gustaría agregar, la verdad es que a Juliana pues sí le tocó una época pues bastante intensa, ¿no? Nos acababan de despedir, fue por el 2016, ¿no? Más o menos que tú llegaste Final de 2015. sí, finales de 2015, estábamos en Darwin, me acuerdo, ahí en Lanzures, y vaya, fue una época, pues traíamos el despido de MBS. A Carmen, pues bueno, MBS la había demandado la empresa, también habían demandado el prólogo del libro, ¿no?
En fin, que fue una época realmente como de amparos, abogados, luego nos cayó Pegasus, este malware, ¿no? Para, pues para investigar nuestros teléfonos y extraer información pues de manera ilegal, ¿no? Fue algo extrajudicial, pues fue un software que el gobierno mexicano compró y que está haciendo un uso ilegal, ¿no? Porque nada más está autorizado para pues crimen, cuestiones de seguridad nacional, y pues nosotros éramos periodistas, ¿no? Entonces básicamente estaban investigando pues a ciudadanos pues, normales, ¿no? Como uno y como ustedes. También entraron a robar, en fin, que fue una época en que la verdad a mí también me pasaron cosas, mensajes, en fin, la verdad es que sí fue una época en que decías, pues ya, ¿no? Entraron a robar. Entraron a robar, sí, en mi casa pasaron cosas, en fin, que era como decías, ya, basta, ¿no? Afortunadamente, pues nunca pasó nada grave, ¿no? Pero sí llega a cansar, ¿no? Llega a ser un momento en el que dices, al menos a mí, creo que el efecto que tuvo es que el periodismo se volvió algo, pues, oscuro, pesado, ¿no? Y creo que eso no es algo positivo, porque pues también dices, híjole, si cada vez que hago algo va a ser así, pues tal vez lo comienzas a pensar, ¿no? En que pues mejor ya dejo de hacer estas cosas y me dedico a cubrir espectáculos, ¿no? O cosas así. Finalmente no, pero creo que también sí te mina, ¿no? Y creo que también algo que es muy importante es hablar, pues, de todos los efectos que está teniendo la violencia, no solo la violencia física en sí, pues, la salud mental de los periodistas, ¿no? El estrés postraumático, todos un poco hemos quedado así, otros en mayor medida, ¿no? En el norte, con la violencia, pero tampoco si lo piensan es ajeno a la sociedad, ¿no? Creo que finalmente son manifestaciones de una violencia compleja, sistemática, que se manifiesta en diferentes formas en todo el país y en el que básicamente, de algún modo u otro, todos estamos siendo víctimas, ¿no? Ya sea censura, ya sea cierre de medios, ya sea intento de homicidios u homicidios. Y no solo es matar al periodista, es todo lo que afecta, cómo afecta al medio, a su familia, a sus relaciones. Vaya, hay consecuencias finalmente. ¿Y cuál es la sensación final que nos queda? Pues a veces sí es de pesimismo, ¿no? Y creo que esa es la peor sensación que podemos tener, porque con pesimismo es muy difícil hacer periodismo, ¿no? Realmente a veces es un esfuerzo por mantener un poco el entusiasmo, pero también hay que decirle las cosas duras a la gente, ¿no? Porque de algún modo eso se trata, que la gente pues abra el periódico en la mañana o su celular y se informe. Es desagradable a veces, sin duda. O sea, también me pongo en el lado del lector y digo, pues es que si uno abre los periódicos y realmente toda la información es negativa, y no porque así sea, pero pues así es la realidad, pues lo único que uno quiere es cerrar el periódico, ¿no? Y no es porque sea indolente o porque no te importe, simplemente llega un punto en que dices, bueno, ¿y qué ya hago con todo esto yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer con toda esta información pues tan difícil? Pero creo que ahí es cuando la sociedad nos ayuda a los periodistas, ¿no? Porque ellos ven las causas o ven las cosas y muchas veces es la sociedad civil quien dice, ah, mira, están denunciando este tema, vamos a organizarnos, vamos a hacer esto. Eso es ahí cuando creo que tiene un impacto el periodismo, ¿no? También el periodismo está muy obsesionado con el poder, ¿no? Y creo que cuando quitamos a veces la vista del poder y lo enfocamos hacia la gente, hacia las necesidades, esa dupla periodismo y sociedad puede hacer grandes cosas, ¿no? Pero creo que mientras nos enfoquemos nada más en el poder y políticos, tal vez a la sociedad no le va a importar porque no estamos hablando de ella. Me preguntan que si cómo podemos diferenciar entre bots, o sea, que son pagados porque pues también eso es violencia, ¿no? Sí, bueno, ahora con todas estas campañas, yo creo que es muy fácil identificar un bot. Son cuentas a veces recién creadas o que tienen muy poca actividad, ¿no? Son como esas checklist que hacen los especialistas, ¿no? Son cuentas recién creadas, son fotos o imágenes que a veces no son de una persona, se pueden buscar en Google, ¿no? Una búsqueda rápida de esa misma imagen y seguramente es una foto genérica que están robando de alguien más o que está siendo usada en muchas cuentas y mensajes también sincronizados, ¿no? Es decir, pueden copiar un tweet, ¿no? Buscarlo dentro de la misma plataforma de Twitter en el buscador y te va a salir los mensajes repetidos, ¿no? Cuando ves una misma cuenta y ves un patrón de cuentas, pues que son recién creadas, que están todos
publicando mensajes un poco sincronizados en mismos periodos de tiempo hacia un target específico, pues creo que es muy evidente que es un bot, ¿no? Y creo que tampoco podemos caer en ese discurso tan rápido de que ahora se ha dado, ¿no? De cualquier trending topic es un bot, ¿no? Y que nada más damos por válidos algunos, ¿no? Creo que hay de todo, ¿no? Hay, pues así como en las marchas reales, hay desde acarreados hasta gente que está comprometida, de verdad. Y pasa eso mismo en los hashtags. Para terminar, Juliana, vamos a tratar de terminar con algo positivo. ¿Qué nos dirías, Juliana? No te oímos, Juliana. El micrófono. Que no puedo más que pensar en mi posición de creadora, ¿no? Pero pues estos momentos de crisis yo los trato de ver como algo positivo porque son los momentos de mayor posibilidades de creación, ¿no? El artista necesita de esa incomodidad y de ese deseo de revuelta para poder crear y para imaginarse algo mejor ante la incomodidad. Entonces, creo que de alguna forma similar o paralela, todo esto que está pasando en estas últimas semanas, que nos tiene a muchos todo el día pendientes, ¿no? De lo que se está diciendo en el espacio público, entre lo que dice el presidente, entre que si la investigación es verdadera o no, entre que si hay conflicto de interés, entonces entre que si los medios están pagados. Lo muy positivo que tiene, a pesar del contexto desolador, de violencia, del ataque a la prensa, etcétera, es que creo que está, de nuevo, contribuyendo a la reflexión, al debate, a que lo que decía ahora Rafa, ¿no? Esa carencia que existe o que puede existir de analfabetismo en cuanto a los medios o incluso en cuanto a la democracia, pues lo reflexionemos y que volvamos a las definiciones y que volvamos a tratar de entender de qué se trata, ¿no? ¿Dónde están los límites del juego? Y quizás apuntar hacia nuevas reglas que nos parecen que merecen ser implementadas, ¿no? La democracia no es algo ahí que esté, que sea inamovible y entonces eso es lo que nos tocó y ya, es algo que está vivo y que de alguna forma nos tenemos que seguir inventando y reinventando y para eso es necesario que estemos ahí, que participemos de ese debate público y que incidamos. Finalmente todo eso está ahí para nosotros, entonces nosotros importamos y creo que hay que tomar conciencia de eso y con esa responsabilidad y con esa conciencia actuar. Insisto en esta invitación de pasar de lo pasivo y del espectador a lo activo y a inventar. Rafa, ¿qué le dirías a los jóvenes periodistas o a los periodistas del futuro? Creo que también mucho del futuro ahorita está pues en pequeños proyectos independientes, ¿no? Creo que en los últimos años en México sería muy, muy injusto si pensáramos que nada más existen los grandes medios establecidos, ¿no? Y en realidad, sí hemos visto en los últimos 10 años, han surgido un montón de sitios de noticias, muchos independientes, muchos sufriendo en cuanto a ingresos y sobre todo que muchos de esos sitios son sitios de información local, estatal, a veces municipal, y que son realmente periodistas que están impulsando, tratando de hacer lo mejor posible con muy poco, ¿no? Entonces creo que también no solo pensemos en los grandes medios, también hay que voltear a ver a esos pequeños medios, ¿no? Y que son muy, muy importantes. Está al lado Ben Puebla, ¿no? Que fue un receso, está el Río 12, hay tantos realmente medios locales que son importantes y que ahí está quizá la respuesta de ayudar, apoyar,
Algunos tienen campañas de crowdfunding, ¿no? De donar 50, 30 pesos al mes. Eso puede hacer una gran diferencia, ¿no? Porque vaya, también la información, o sea, los periodistas somos personas y comemos y también necesitamos un salario, ¿no? Y no, esto no significa que estemos vendiendo nuestra opinión y nada, es un trabajo tal cual y también necesitamos mejores condiciones para hacerlo. Y vaya, creo que eso beneficia a todos, ¿no? Cuando tenemos carencias de salarios, eso, pues vemos periodistas que a veces son taxistas o que son esos, porque vaya, la gente tiene que sobrevivir, ¿no? Y no pensemos que todo esto, que todos ganamos como Loret, ¿no? Porque definitivamente sería muy, muy estúpido pensar que esos salarios pertenecen a la prensa, ¿no? Cuando en realidad es muy, a veces muy, muy ingrato, ¿no? El medio. Y en realidad, cuando tenemos mejor prensa, tenemos mejor sociedad, ¿no? Y sepamos que la democracia o el periodismo, para ser bueno, no nos tiene que decir lo que nos plazca o lo que queremos oír, ¿no? A veces el crecimiento, la democracia y todo, viene de escuchar o tratar de entender las cosas que el otro está tratando de explicar, ¿no? Pero por desgracia ahorita estamos viviendo en una época pues de absoluta descalificación, ¿no? Donde pareciera que el otro, si no dice lo que yo creo o si yo no lo valido, entonces ya no importa. Y creo que eso no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Tal vez simplemente lo único positivo que podría decir es de que respiremos, hagamos a un lado como nuestras convicciones. No estoy diciendo que las perdamos, pero que sí seamos flexibles de escuchar al otro, ¿no? Porque finalmente creo que solamente cosas buenas pueden salir de ello. Realmente de escuchar o leer no nos va a dejar nada malo. Pues vamos a terminar diciendo que, como decía mi papá, la democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días. Entonces, yo invito a todos a hacer una sociedad que haga y defienda la libertad todos los días. Gracias, Juliana, gracias, Rafa. Para quienes nos están viendo, en la Casa del Maquío seguimos platicando el último martes de cada mes. Síganos en redes y los esperamos el próximo mes en otro acá en la Casa de Se Platica. En la casa seguimos trabajando para ser líderes y ciudadanos de tiempo completo. Somos una asociación civil. Pueden vernos en redes, en internet, y los invitamos a participar, apoyarnos y hacer que esta sociedad en la que vivimos sea más amable para los periodistas y para nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Leti. Saludos, Juliana, y gracias a todos, Alejandra y todos en la casa. Gracias, Leticia, a tu equipo y gracias, Rafa, también. Un placer.